Buen día, vamos a ver el tema de geometría. La geometría trata de las propiedades espaciales de los cuerpos y una propiedad pues, es la longitud. Entonces, en el caso de la línea solo tiene longitud, la longitud se mide en metros y como solo tiene esta propiedad, solo se pueden medir distancias, decimos que es un cuerpo de una dimensión. Un cuerpo con más grados de libertad sería la superficie. En este caso la superficie tiene tanto ancho como largo. La superficie se mide en metros cuadrados y se dice que es un cuerpo que tiene dos dimensiones porque tenemos el ancho y el largo. Lo siguiente sería el volumen. Entonces, el volumen necesita tres variables: el largo, ancho y el alto. El volumen ocupa un lugar en el espacio. Entonces tenemos aquí la unidad es metros cúbicos y se dice que es un cuerpo tridimensional por las tres variables que necesita para poder describirlo. Continuando con las propiedades, veamos ahora figuras geométricas planas. Tenemos el cuadrado cuyos lados son iguales, entonces el perímetro, que es la suma de los lados, sería 4 veces el lado. El área sería lado por lado para el caso del cuadrado. Miremos un caso más general, que es el rectángulo. En el rectángulo hay también dos dimensiones, pero el largo es distinto, este lado es diferente de este, entonces aquí tenemos largo y ancho. En este caso el perímetro se encontraría 2 veces el largo más 2 veces el ancho. El área es largo por ancho. Tenemos el triángulo rectángulo porque hay un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos aquí una base, una altura y la hipotenusa. La hipotenusa la encontramos a través del teorema de Pitágoras. Luego el perímetro sería A más B más H. Y el área base por altura sobre 2. Si el triángulo no es rectángulo, entonces digamos oblicuo ángulo. Tenemos base, tenemos altura, esta es la altura. ¿Cómo hallamos el perímetro? La suma de los tres lados. Entonces digamos L1 más L2 más L3. El área base por altura sobre 2. Esta altura, para el caso de un triángulo oblicuo ángulo, hay que hallarla ya sea usando el teorema del seno o el teorema del coseno. La circunferencia. La circunferencia es un lugar generado de manera que la distancia desde cualquier extremo de la circunferencia al centro geométrico es la misma. Eso se llama radio, esa distancia, el radio R. En este caso, el perímetro, que es la longitud de toda esta superficie externa, mire que no es recta, puede ser curva, será igual a 2pi por el radio. El área, la cantidad de superficie que ocupa, es pi por el radio al cuadrado. Tenemos el sector circular, que es un pedacito pues, de circunferencia. Entonces supongamos que tenemos un ángulo θ. Este ángulo debe ser medido en radianes. En este caso el perímetro pues, sería 2r porque tenemos r aquí, r acá y este arco. Este arco mide r por θ. El área es r cuadrado sobre 2 por θ. Para el caso de las figuras tridimensionales, por ejemplo un cubo, que todos los lados son iguales, pues el volumen sería L a la 3 o L al cubo. Y el área 6L cuadrado, porque el área de todas las caras, ¿no? Por esta. Aquí pues ya no podemos hablar tanto de perímetro porque no tiene un borde definido. Pues hay muchos, ¿no? Muchos bordes. El paralelepípedo, que es una generalización de este cubo, solo que ya las dimensiones son distintas. Entonces tenemos por ejemplo el largo, el alto y aquí está profundidad. En este caso el volumen es LAP, la multiplicación del largo por el alto por la profundidad, y el área sería entonces sumar esta, ¿no? Entonces por ejemplo este es A por L y 2 veces porque está aquí por detrás, entonces A 2 veces AL, 2 veces AP más 2 veces LP. Para el caso de la esfera, ¿no? Como un balón, por ejemplo, de radio R. En este caso, el área superficial, toda la superficie que ocupa la esfera sería 4pi por el radio al cuadrado. Y el volumen sería 4 tercios de pi por r cubo. También podemos tener un cono. Es un cono, digamos, tiene esta altura, tiene este radio en la base y tiene esta distancia S. En este caso podemos hablar del volumen, 1 tercio de pi r cuadrado por h. Uno a veces lo recuerda porque es 1 tercio del área de la circunferencia por la altura. Ahora el área superficial, entonces sería aquí abajo el de una circunferencia, entonces pi r cuadrado. Y el de esta superficie, ¿no? Superficie curva, es pi rs.
Y ese lo pueden encontrar a través del teorema de Pitágoras. Bueno, mire que la hipotenusa de ese triángulo que forma el radio y la altura. Un cilindro circular recto. Entonces, en un cilindro circular recto tenemos, digamos que un radio R y una altura H, en este caso el volumen, pi r cuadrado. El área, entonces aquí sería, pi r cuadrado por H. Aquí tenemos 2 pi RH, que es esta superficie, y tenemos pi r cuadrado por 2, ya para la tapa y aquí para abajo. Miremos otra figura, digamos figuras de tipo cilíndricas, o sea, cuando la sección transversal es constante. Si usted logra encontrar el área de esto, entonces, y esa área se empieza a proyectar, entonces supongamos acá, se sube, y usted ahí encierra un volumen. ¿Sí? Entonces mire que el área aquí es la misma acá, se sube y se sube derecho, se sube vertical, no se sube oblicuo. Es muy fácil encontrar el volumen de este tipo de figuras si se conoce el área de la sección transversal. Entonces, si sube una altura h, el volumen simplemente es el área transversal por la altura. Veamos unos ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí quiero calcular el área de este disco que tiene un huequito. ¿Sí? Entonces quiero saber cuál es el área de ese. Entonces radio interno 5 y radio externo 7. Entonces simplemente pi por el radio externo al cuadrado menos pi por el radio interno al cuadrado. O sea, al círculo de afuera se le resta el área del círculo de adentro, y así se encuentra el área que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pi 7 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Aquí factorizamos el pi. Entonces eso me da 49 menos 25, eso daría 24 pi centímetros cuadrados. Aproximadamente 75.4 centímetros cuadrados es el área de esta figura. Miremos esto, quiero encontrar el perímetro de esto. Entonces, la circunferencia representa 3/4 de circunferencia, radio 4 centímetros. Encuentro el perímetro de la figura. Entonces el perímetro sería por aquí un radio, más 3/4 del perímetro de una circunferencia total. Entonces aquí tenemos 3/4 de 2 pi r, más 2 veces r. Es más o menos 33.56 centímetros. Mire esto, quiero encontrar, me imagino que perímetro y área. Supongamos que aquí el ángulo es A, pero no lo conocemos. Entonces, perímetro 23, porque el perímetro es la suma de los lados. Entonces 15 más 8, 23 centímetros. Ahora para el área necesitamos encontrar la altura, utilizando el teorema del coseno. Sabemos que esto se cumple así: a cuadrado más b cuadrado. Entonces a, b y c son las longitudes del triángulo. Igual 2 veces b por el coseno de a. Sí, ahora A mayúscula, que es el ángulo, y A minúscula, que es el lado, se relacionan de esta manera. Si este es el ángulo A, este debe ser el lado A. Luego aquí, si voy a encontrar este ángulo, este es el lado correspondiente. Es decir, si aquí es el ángulo A, este lado A debe ser entonces de 5. Como efectivamente es, porque tengo que correcto. Aquí voy a despejar el valor del coseno de A. Entonces, ¿qué hago? Esto que está aquí restando pasa acá a sumar. Esto que está sumando pasa aquí a restar. Ahora esto que está multiplicando pasaría a dividir, se hacen los cálculos, y entonces A es el arco coseno de esto, o sea, A es 29,69 grados, y aquí se forma un triángulo rectángulo. Ya puedo encontrar la altura. Mire que la altura sería el cateto opuesto para ese triángulo. Entonces el área sería 8, que es la base, por la altura, y la altura es la hipotenusa 10 por el seno del ángulo, dando un resultado de 19,81 grados, de 19,81 centímetros cuadrados. Esto es todo por ahora. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.